Global Comunicaciones, bienvenidos a este nuevo programa y esta nueva propuesta que desde la página web y globalcomunicaciones.com estamos haciendo para ayudar a las personas a tratar temas interesantes, tanto empresariales como personales. Y esta mañana he invitado a una persona muy especial, a una amiga muy querida que se llama Lorena Pérez. Lore, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Berito, mucho gusto, gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar esta invitación. Lore es terapeuta familiar sistémica y ahora un poco conversando antes de esta grabación con ella, me estaba enterando pues de lo que quiere decir terapeuta familiar sistémica, pero quisiera que nos cuentes un poquito más, Lore, ¿qué es esto de la terapia familiar sistémica? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes va dirigido? Un poco para que nuestros amigos que nos están viendo sepan de lo que se trata. Sí, con mucho gusto, Vero. Los terapeutas familiares sistémicos somos psicoterapeutas que hacemos énfasis en el abordaje integral de la familia. Consideramos que la familia es vital para todo ser humano y que dentro de la familia es donde precisamente surgen los diferentes problemas, surgen las heridas, sin querer, de una manera inconsciente, los padres, los cuidadores, al relacionarse con sus hijos, pueden ocasionar heridas y estas se mantienen a lo largo de su vida y detonan ciertos síntomas que normalmente nos hacen acudir a los psicoterapeutas. Nosotros lo que creemos es que tenemos que indagar dentro de la familia cómo fue la comunicación, cómo fueron las relaciones, qué patrones intergeneracionales tiene la familia y de esta manera poder atacar, por decirlo así, o poder tejer y mejorar la historia de la persona a través de el enfoque en el problema, porque los síntomas no son la causa. Hay algo más profundo y está dentro de la familia. Entonces nosotros trabajamos con la familia, hacemos terapia familiar, terapia de pareja y terapia individual. No siempre, en todos los casos acuden toda la familia completa. Sin embargo, con que algún miembro de la familia que se siente incómodo dentro del sistema, que dice, podemos ver las cosas de una manera distinta, la manera de relacionarme con mi papá o con mi mamá está muy tensa con mis hermanos. Puede haber una forma mejor de relacionarme o no me siento bien o presenta ansiedad, depresión, etcétera. Y acude a nosotros como psicoterapeutas con que solo acuda a la persona cuando logramos hacer consciente lo que está guardado dentro y a todo el sistema se va organizando de mejor manera y hay una nueva y mejora en las relaciones y en el trabajo y en la salud mental de la persona y de la familia. Increíble, y qué importante es esto, ¿no, Lore? Porque la familia como núcleo de la sociedad, en ella se manifiestan muchísimas emociones que también trascienden hacia el trabajo, hacia los lugares en los que cada uno se desempeña. En el caso de los papás, quizá el trabajo, los chicos del colegio, la universidad. Y entonces ahí empieza un poco a manifestarse esto de la inteligencia emocional, un poco en lo que habíamos eh, preparado para el día de hoy contigo, porque de alguna manera uno tiene que actuar emocionalmente coherente o tratando, no sé, pues de tratar de ver en qué situaciones tú tienes que actuar de determinada manera o qué no hacer y qué hacer. Entonces, entrando ya como quien dice en el tema. Yo había preparado unas preguntitas para ti. Una de las habilidades blandas que nosotros manejamos como los relacionistas públicos es la inteligencia emocional. Y quisiera más o menos que tú nos digas el concepto realmente de inteligencia emocional y cómo crees que podemos desarrollarla dentro de nuestro desempeño laboral, perdón, en cualquier etapa de la vida, ¿no? Quizá hay chicos que recién están empezando a trabajar o quizá las mismas personas que ya están por jubilarse. Bueno, hay etapas en el trabajo y en cada etapa pienso yo que uno debe aplicar su inteligencia emocional de cierta manera. No sé si nos puedes contar un poquito al respecto. Sí, bueno, el término de la inteligencia emocional se empieza a tratar más o menos en el año 1995 por Daniel Goleman. Ujú. Nosotros, nuestra cultura occidental, tiende o ha tendido por muchos años o décadas o siglos a dar más énfasis a la inteligencia intelectual.
¿sí? A lo cognitivo. De hecho, siempre como padres de familia, los profesores, etcétera, privilegiamos esa dimensión nuestra de seres humanos y que tienen que tener buenas notas, que tienen que ser los mejores, etcétera, etcétera. Daniel Coleman dice que también tenemos una inteligencia emocional, ¿sí? En la cual se encuentran nuestros sentimientos, las emociones, en la que también entra en juego nuestra dimensión corporal, ¿sí? ¿Y qué pasa con esto? Que es importante que nosotros como seres humanos también aprendamos a manejar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque dentro de la parte laboral ha pasado, probablemente les ha pasado a muchos de ustedes, que hemos tenido jefes o te compartimos el trabajo en el espacio laboral con personas muy, muy inteligentes, ¿sí? Que saben, tienen los objetivos claros, las estrategias, etcétera, son muy buenos empleados o colaboradores o directivos, pero lamentablemente en la inteligencia emocional son muy violentos, agreden a la persona, tratan de una manera descalificadora a sus colaboradores, etcétera, ¿sí? Entonces ahí viene este choque, incluso para la empresa, que es muy bueno, pero en cuanto a sus relaciones interpersonales, no tiene muy buenas relaciones interpersonales. Entonces, por eso es importante dentro de las relaciones laborales, dentro de un entorno laboral, que la persona, el colaborador, pueda tener este equilibrio. Yo lo relacionaría un poco con el liderazgo también, con el estilo de liderazgo. Venimos de un estilo de liderazgo que es más autoritario, que impone, jerárquico, donde el jefe, el director está sobre los subalternos, etcétera. Y ahora estamos trasladándonos a otro estilo de liderazgo que nos pide ser más circular, que nos pide una horizontalidad, en la cual yo diría que un buen líder es aquella persona que saca lo mejor de su equipo, ¿sí? No el que se impone, no solamente que logre los objetivos, que eso está muy bien, sino que también descubre, tiene la habilidad para mirar a su equipo de trabajo y descubrir para qué son hábiles cada uno de los miembros del equipo y saca lo mejor y potencia esas habilidades que tiene el equipo, de manera que el equipo se siente bien, trabaja bien, se siente motivado y logra cumplir los objetivos, ¿no? En eso, la inteligencia emocional juega un papel importante porque significa que como seres humanos tenemos que aprender a manejar esas emociones. Todos tenemos emociones de rabia, de enojo, de enfado, tenemos emociones de alegría, de tristeza, ¿sí? Distintas emociones naturales. No hay alguien que pueda decir, no, yo nunca me enojo. Ajá, Yo nunca me evidentemente. resiento, Y las ¿sí? emociones no son ni buenas ni malas, ¿no es cierto? O sea, son Exactamente. simplemente emociones. Podríamos hablar tal vez semejante a los sentimientos. Sí, sí, sí. Las emociones, yo te diría, bueno, hay personas que emociones y sentimientos los ponen en el mismo saco y que dicen que es lo mismo y está bien, es respetable. Ujú, Yo personalmente pienso o manejo una teoría en la cual las emociones es lo primero que reacciona, la primera reacción que tenemos los seres humanos y que se ubica en nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, una emoción, si tienes ira, en algunas personas la ira se enfoca en el estómago, en otros en el pecho, otros en la cabeza. Esa es como para mí emoción y es corta porque no es que la emoción se queda por mucho tiempo en el estómago, ¿no? Es algo muy, muy, exacto. muy rápido. Ujú, Después, esa emoción, cuando tú piensas y dices, a ver, ¿cómo me siento? Todo esto que te estoy diciendo es súper rápido, es claro. instantes, ¿no? Tú dices, estoy enojado, estoy enfadado. Ahí, cuando tú expresas, se hace sentimiento. La emoción más pensamiento, desde mi punto de vista, se forma el sentimiento. Y ese dura más tiempo, ¿sí? Porque ya eres consciente y nuestra cabeza, al hacerlo consciente, nuestro pensamiento permite que se extienda un poco más en el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta ira que tengo? Que es legítima. Las emociones no las puedes controlar, no puedes decir, estoy con ira y no quiero sentir nada en el estómago. No, no, eso es la sensación que se siente, no se la puede controlar. Ujú. Con el sentimiento sí puedes manejarlo, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con esto? Tú eliges, ¿sí? Con esa ira voy, le grito a la persona, le maltrato, le denigro,
O digo, no, estoy con ira, tengo que objetivar, a ver qué pasó. Entonces la persona empieza a respirar, ¿sí? Empieza a respirar, objetiva, ¿sí? Pone en un papel, puede poner en un papel qué me enojó de esta persona. Ya. Esto no hizo, esto sí hizo, está impuntual, etcétera. Ujú. Entonces, ¿cómo puedo después de un momento? Por eso se sugiere que en el Esperar. momento en que tiene iras, esperes Ujú. una media hora al menos. Y de ser posible, que puedas dar una caminata y que te alejes del objeto que causa ese malestar en ti. Porque si no, va a seguir el malestar. Si está ahí, Qué no. importante, ¿no? Qué ¿Sí? importante lo que Entonces tú tú te dices. alejas y vuelves con más calma y vas a poder comunicarte de mejor manera y lograr el cambio que pretendes en el caso de ser jefe con tu subalterno. ¿Sí? Ujú. Y para eso, bueno, luego conversaremos, se nos va a ir el tiempo así, verás. La respiración, qué importante que es saber respirar, ¿no? Que es increíble y sirve para todo saber respirar bien, hasta para cantar. Sí. Bueno, la segunda es, dentro de las empresas y organizaciones, una de las falencias que suelen pasar es cómo se maneja la comunicación interna. En este sentido, existen mecanismos desde el lado emocional que ayudan en el manejo del personal. A tu criterio, ¿cuáles serían esos mecanismos y cómo se los puede aplicar? Ya. Es importante la comunicación interna muchas veces. Bueno, yo diría, estamos en la era de la comunicación y precisamente es la que más dificultades tenemos en poder realizar o tener una buena comunicación, ¿sí? Porque ahí sale mucho de lo que nosotros somos. Por eso es importante que haya un paso de autoconocimiento. ¿Cómo reacciono yo? ¿Cuáles son mis sombras? A veces nos cuesta entrar dentro de nosotros mismos porque tenemos miedo a descubrir que tenemos sombras, pero también tenemos luces y tenemos cosas buenas. Mientras más conscientes somos de nuestras reacciones, de la manera como nos expresamos, de los gestos con los cuales nos expresamos, vamos a poder tener una mejor comunicación. Es importante partir de este principio de que todo comunica, ¿sí? Porque probablemente tú estás enojada, ¿sí? Y tú dices, no estoy, no voy a comunicarme con esta persona de una manera más armónica, pero tus gestos, estás fruncida el ceño, entonces ya estás diciendo que estás molesta. Claro, Aunque sí es lenguaje importante que visual, haya la coherencia, lenguaje no exactamente, verbal. exactamente, el mensaje no verbal. Esa coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal es muy importante dentro de la parte laboral, ¿sí? Porque no le dices nada a la persona, ¿sí? Y sin embargo le lanzas el trabajo. Esto está mal, o solo le lanzas del trabajo, ya le estás comunicando, ¿sí? Y Pues, ese es un tipo de comunicación que tenemos que tener mucho cuidado en la parte laboral, en el ámbito laboral, ¿sí? Me parece también que es importante partir de decir las cosas objetivamente dentro de la comunicación. Por ejemplo, este trabajo está bien hecho o este trabajo me gustaría que lo hicieras de esta otra manera. Mira, este formato no me gusta, podrías cambiar el formato. Porque a veces nosotros sin querer topamos la sensibilidad de las personas cuando les decimos, tú no sirves para nada, no sabes hacer las cosas bien, ¿sí? Esas generalizaciones hacen mucho daño en todo sentido. Este trabajo no está bien hecho. Te sugiero que lo hagas de esta manera, ¿sí? O tú todo lo haces mal. Sí, esas generalizaciones tenemos que cuidar dentro de la comunicación para evitar hacer daño sin querer a las otras personas y dañar la autoestima, porque no sabemos qué heridas tiene la persona con la cual trabajamos y tenemos que cuidar esas relaciones, ¿no? Y la comunicación también siempre es mejor que sea directa, si tenemos que hacer un llamado de atención, que sea solamente a la persona que ha cometido el error, no delante de todos los compañeros de eso es trabajo, eso es importante. terrible, Sí, ¿sí? sí.
yo digo esto porque pues, sucede en las empresas que a veces, por ejemplo, están en una reunión de comité o cualquier cosa y le caen solo a una persona y le dicen es que por tu culpa hiciste mal esto y empiezan a caerle. Entonces yo decía, el autoestima del pobre funcionario baja totalmente y claro, no hay empatía. No, yo tengo un artículo también de lo importante que es la empatía dentro de los colaboradores de una empresa y de nosotros también de ponernos en el lugar del otro. Y como tú dices, no sabemos qué le está pasando, pero tener un poquito de sentido común o también de sensibilidad que se ha perdido tanto, ¿no, Lore? Ujú, ujú. Y precisamente, Vero, tú abordas otro de los criterios importantes dentro de la inteligencia emocional, que es la empatía. ¿Sí? Ya tú te conoces y tratas de ponerte, como tú dijiste, en los zapatos del otro. ¿Qué siente la otra persona Ujú. si yo le trato de esta manera? ¿Sí? ¿Cómo me gustaría? Yo diría que debemos partir de una premisa en el trato y en las relaciones. ¿Cómo me gustaría que me trataran a mí? Y tratar a las otras personas. Si yo me equivoco, porque todos en algún momento nos hemos equivocado, ¿cómo me gustaría que corrigieran ese error o esa equivocación? Ujú. Y para evitar lo que tú dices, que después, delante de toda una reunión, una sola persona es la culpable y es en la que caen todos los problemas y que sin querer, o en algunos casos con conciencia, Queriendo. están dañando la autoestima de la persona, y eso es muy grave, porque yo creo que en todo ambiente laboral es importante también que haya ese cuidado de la persona. ¿Sí? No solo verla como alguien productivo, sino como un ser humano que puede dar más si yo como dueño de la empresa o como directivo cuido de mi equipo de trabajo. Importante lo que tú dices, Lore, y yo te digo porque he visto casos y he escuchado casos de personas que para las empresas somos números, somos simplemente, como tú dices, entes productivos y si el día de mañana le pasó algo o lo que sea, ya no me sirve, lo desecho. Como decía el Papa Francisco, ¿no? A todos, este mundo que todos nos desechamos entre todos. Es muy grave eso porque a la vez, primero que no estás, como decíamos hace un momentito, creando empatía. Segundo que también en el ámbito laboral tú empiezas a tener una rotación de personal muy alta y eso tampoco es conveniente a la empresa porque tiene que nuevamente capacitarle, nuevamente darle todos los soportes para que pueda producir mejor. Pero si tiene esta política, digamos así, entre comillas, o estas actitudes que no permiten que el colaborador se desarrolle de la manera correcta y tampoco le motives a que al que el colaborador trabaje de una manera óptima, dándole también su espacio, porque a veces tú ves en el colaborador que tiene algún problema ya emocional, digamos así, quizá en su familia o algo, a veces hasta necesitan un tiempo y eso no se les da porque ahora todo es tan rápido, necesitas vender, vender, vender o lo que sea, o producir. Y claro, y va mermándose esa salud, ¿no? Del Ujú. colaborador. Sí, yo creo que en nuestros espacios laborales, de organizaciones o empresariales, todavía estamos verdes, por decirlo así, en lo que se refiere al cuidado de los colaboradores, al cuidado de las personas, ¿no? Y digo esto porque, bueno, a raíz de la pandemia detonó muchas cosas que eran desconocidas para nosotros y sobre todo desde el ámbito de la psiquis, de la salud mental de las personas. Y, y ahí salieron muchos temas de fobias, hubo episodios de pánico, ataques de pánico, ansiedad, depresión, eso a nivel general y en todo el mundo. Sin embargo, yo te diría que nosotros como país todavía no nos preocupamos de ese ámbito, ¿no? Y te cuento que estuve atendiendo a una persona que trabajaba en una institución financiera, y ella desarrolló ataques de pánico. Es algo que tú no lo provocas, es algo que tú no lo puedes controlar, no lo puedes manejar. Necesitas el apoyo de un especialista y de todo su entorno. Y a ella lamentablemente le dio un ataque de pánico dentro de su entorno laboral.
Y las personas se asustaron, ella, porque la persona lloraba mucho y tenía una cierta parálisis de un lado, que era producto Lo del del pánico. ataque de pánico, Ujú. y en lugar de recibir el apoyo de sus compañeros, del apoyo de su jefe inmediato, lo que dijeron es que no pueden tener personas enfermas y Mm, la despidieron. qué Eso duro. fue terrible. Eso fue terrible, la persona vino porque además es otro peso encima de lo que ella misma, la propia persona. Nosotros como seres humanos, que nos dé un ataque de pánico es algo desconocido, ya es difícil poder manejarlo, aceptarlo y encima se queda sin trabajo. Qué duro. ¿Sí? Qué duro. Entonces, eso es muy duro, es muy triste. Yo creo que a veces nos hace falta pensar en el otro, salir de que todo quiero yo ser el mejor, yo ser el más productivo, la más productiva, cumplir los objetivos. Y yo te diría, no siempre hay que cumplir objetivos al costo de sacrificar a las personas y a los seres humanos. Yo creo que eso es lo que la pandemia nos ha venido a decir. Nos viene a decir que el estilo de vida en el que estamos viviendo y la manera como estamos actuando debe cambiar. Esperemos que al menos en algunos lugares sí haya este cambio y este cuidado entre todos, unos a otros. Qué increíble, Lore, lo que tú dices. Realmente se me eriza la piel, te soy sincera, porque eh, es duro y sobre todo cuando afecta de esa manera a las personas, porque como tú dices, aparte de ser un problema, le pones una carga más, ¿no? Y salir y salir, y justo estábamos hablando y se ha hablado mucho en medios de comunicación sobre la salud mental, los problemas tan graves que ocurren ahora de salud mental y a veces esos son mucho más duros, más difíciles de salir que un accidente o una enfermedad física que tenemos, pues, ¿no? Bueno, la tercera pregunta decía, una de las secuelas que nos dejó la pandemia en los colaboradores de las empresas son las enfermedades, como habíamos comentado, la depresión, la ansiedad, el pánico, las fobias. El cuerpo se manifiesta en cada una de ellas. ¿Cuáles son los focos de alarma a los que debemos estar atentos del momento de enfrentarnos a estas enfermedades dentro de nuestra empresa y cómo podemos ayudar? Qué importante lo que justo está encadenado, uy, ¿cómo se dice bien? Concatenado. Concatenado, concatenado con lo que habíamos dicho antes, porque las personas a tu paciente, en vez de ayudarle, se quedaron sin hacer nada. Entonces, Sí, eso fue también, peor. qué fuerte, ¿no, Lore? Ujú. Sí, sí, sí. Fue terrible, la verdad, porque al problema que ella tenía le ponemos otro problema, sin trabajo. Y como tú muy bien dices, en nuestro sistema ecuatoriano de salud, todavía es la salud mental no es una prioridad, ¿no? A pesar de lo que se ha vivido en la pandemia. Y, y lamentablemente eso hace que sea un privilegio poder acudir a un psicólogo, a un psicoterapeuta porque no está dentro de las posibilidades para las personas más vulnerables y de escasos recursos, ¿sí? Y es importante que también veamos en ellos porque ellos tienen sistemas, situaciones multiproblemáticas, ¿sí? Porque no es solamente la vulnerabilidad económica, sino también es familias con violencia intrafamiliar, abusos, bueno, etcétera. Y sin trabajo, imagínate, se agudiza todo esto. Yo te diría que es importante y es una alerta dentro del ámbito laboral lo que normalmente queremos de nuestros empleados. Que esté trabajando, si puede hacer, de sol a sol. Una persona que trabaja más de las 8 horas laborables, para mí personalmente ya es una alerta, ¿sí? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no se está organizando bien la persona? O que está evadiendo desde su dimensión psicológica, porque como seres humanos necesitamos equilibrar e integrar todas nuestras dimensiones de vida, ¿sí? Familia, ¿sí? Con nuestros amigos, momentos de descanso, ¿sí? Que es importante, formación, ¿sí? Y no todo puede ser trabajo. Las personas que son felices con una persona que se pasa de sol a sol trabajando, es una alerta. Con el tiempo va a acudir, se va a enfermar físicamente, va a tener alguna enfermedad física o psicológica.
porque imagínate, es como tener trabajando, se me ocurre un taxi, los taxis 24 horas. La vida útil de ese taxi no es la misma que un taxi que trabaja sus 8 horas, tiene sus ingresos. Yo entiendo que la situación económica hace que trabajemos más, ¿sí? Pero al final tiene su costo y lo mismo pasa en las personas. Para mí una alerta es cómo estoy equilibrando las otras dimensiones de mi vida o me estoy dedicando a lo que decimos ahora los trabajólicos, Ujú, ¿sí? Que se pasan encerrados en el trabajo. Para nosotros esa es una alerta. Es una persona que tiene algún problema psicológico, alguna situación que está pasando y que ve en el trabajo su refugio para evadir, trabajar y poder estar de manera más integrada en la vida, ¿no? Otro problema puede tener taquicardias, la persona ya de manera física, problemas estomacales, y eso es importante que lo vean, ¿no? ¿Por qué estoy teniendo esto? ¿De qué manera? Dolores de cabeza recurrentes que antes no lo tenía. Sí, le cuesta respirar con mayor profundidad. Bueno, entonces todas estas son unas alertas. Sin embargo, yo te diría, no hay que esperar a que ocurran estos síntomas para acudir a un especialista. ujú. En muchos países en Europa, en los países nórdicos y en Argentina, sin ir muy lejos a nuestro continente, la salud mental es tan importante para la persona que ellos van como van a un médico para prevenir estar enfermos. Sí, nosotros no, nosotros vamos o acudimos a un psicólogo, a un psicoterapeuta porque algo anda mal, Algo porque ya estoy enfermo. Y la idea sería de que pueda ser algo preventivo. claro, así es. Qué importante lo que tú dices, Lore. Ahora, la comunicación interna en las empresas busca fomentar el desarrollo tanto personal como comunitario, es decir, entender al colaborador y apoyarle en su gestión para que su desenvolvimiento sea productivo para las organizaciones. Tal vez nos podrías dar tips o consejos para lograr este tipo de apoyo, digamos, y de desenvolvimiento productivo en las personas. Sí, yo te diría que es importante, bueno, hay diferentes formas de trabajar. Creo que la pandemia nos dejó una forma que nosotros no habíamos contemplado y es el trabajo virtual. Ujú, Sí, sobre todo para nosotras las mujeres que tenemos hijos, que tenemos familia y que estamos divididas entre el trabajo y el cuidar a la familia porque es una prioridad. No digo que para los hombres no, para ellos también como padres, ¿sí? Y ujú, nos dejó una posibilidad de poder tener el trabajo híbrido. Sí, de que la persona pueda acudir a su espacio laboral dentro de la empresa o de la organización y también pueda trabajarlo dentro de la casa. Otro que a mí me parece importante, otro tip, sería que la empresa pueda evaluar la posibilidad de no trabajar únicamente por horas de trabajo. ¿Qué quiero decir? 8 horas que va la persona dentro del espacio de trabajo, porque las 8 horas no te garantizan que está la persona 100% concentrada en su trabajo, porque humanamente no es posible. ujú. Nosotros podemos tener una capacidad de concentración de 1 hora bien concentrados. Después crear espacios como lo que normalmente algunas instituciones crean, espacios de pausas activas. Son 10, 15 minutos, la persona sale, toma un cafecito, conversa con sus compañeros. No es tiempo perdido. Es ganar en productividad. Luego regresa y puede continuar otra hora, hora y media o 2 horas, ¿sí? Es cuidar la organización de las reuniones también, ¿sí? Reuniones que van todo un día son desgastantes, ¿sí? Para la persona. Entonces, hay que saber organizar eso. También yo diría, hay algunas instituciones que se preocupan mucho por el cuidado, tener dentro de las instituciones algún psicoterapeuta, terapeuta con el cual puedan tener algún proceso de acompañamiento, de descarga, ¿sí? Que no sea un espacio, porque a veces suele suceder, para que después sea el psicoterapeuta o el acompañante quien va a contar los problemas que tiene y ver cómo, como a manera de chisme, por decirlo así. No, eso siempre se guarda la confidencialidad, ¿sí? Que él se sienta en un espacio seguro y sano. Eso es Claro. importante que vayan cuidando. La actividad física también es importante.
que puedan, no sé, una media hora, si tienen un parque cerca, hacer una caminata y tratar de sacar los pensamientos y dedicarse a contemplar. El contacto con la naturaleza también es importante, de tiempo en tiempo, dependiendo de las posibilidades de la institución o de la empresa, que tengan encuentros de socialización, de integración de sus compañeros. Eso también ayuda mucho porque estamos en las empresas o están en las empresas 8 horas diarias, ¿sí? Claro, Más que en casa muchas casa, veces. claro. Es importantísimo el ambiente laboral, que puedan ser honestos, que puedan confiar, que puedan sentirse apoyados unos a otros, que pueda haber una coerción en el equipo, que al final no es tiempo perdido, sino que eso se va a ver en la productividad. De hecho, no sé si tú escuchaste, yo leí una investigación que han hecho en Inglaterra, en la que dicen que, no me acuerdo si fueron, pero más de 100 empresas, me parece que fueron, que entraron en esta investigación para ver qué tan factible es el rendimiento y la producción en las personas si ahora ya no trabajan 5 días laborables, sino únicamente 4 y descansan 3. Y ha sido muy valiosa esa investigación. Ha mejorado el rendimiento y la productividad y algunas de las empresas, creo que más del 60% de las empresas que participaron, van a Aplicar. implementar Interesante, ese ¿no? nuevo Porque tiempo uno de trabajo. pensaría que mientras más horas trabajas, más productivo eres. Pero resulta que es lo contrario, o sea, como tú dices, ¿no? Hay momentos en los que uno se puede concentrar más y el momento en que tú disipas tu mente conversando con los compañeros o haciendo, como tú dices, una caminata, es como resetear tu cerebro nuevamente para volver a producir de mejor manera, ¿no? Y quizá eso creo yo que falta, ¿no? En nuestros empresarios, en los directivos de pensar de esa manera, cambiar el chip, digo yo, para que sepan que los colaboradores necesitan esos espacios, necesitan para poder ser más productivos y a la vez van a hacer ganar más dinero quizá a la empresa o tener un mayor beneficio tanto económico como laboral, ¿no? Ujú, ujú. Y Lore, ¿cuándo consideras tú cuando un colaborador debe acudir a una terapia profesional? Es decir, ¿qué crees que debe saber un colaborador el momento en que dice, no, realmente ahorita ya no puedo más, tengo que acudir a un profesional? O cómo lo puede manejar quizás sin acudir al profesional? ¿Qué opinas tú? Bueno, yo como te decía, yo creo que en algún momento de nuestra vida todos deberíamos acudir a un profesional en salud mental, porque todos tenemos por nuestras historias de vida heridas, ¿sí? Situaciones que es importante trabajar y que nos van a ayudar a mejorar nuestras relaciones, ¿sí? Cuando eso no se da, proyectamos lo que llevamos dentro, lo que hay y pasa en nuestra familia, en nuestros espacios laborales. ¿Qué quiero decir con esto? Que si dentro de mi espacio laboral perdón, familiar, no soy valorada, no soy tomada en cuenta, probablemente en mi espacio laboral voy a ser un negrero, un maltratador, porque es el espacio donde yo puedo aplicar lo que no puedo hacer en mi familia, ¿sí? O entonces yo te diría que por ahí, es importante que todos en algún momento de nuestra vida vayamos allá. Sin embargo, cuando hay situaciones recurrentes que se presentan en la persona, por ejemplo, no tiene buenas relaciones con su jefe y cambia de jefe o cambia de espacio y vuelve a no tener vuelve a tener esos mismos conflictos o situaciones, ya no son los jefes, ya no son ellos, es la propia persona. Entonces ahí, en ese momento, es en el que nosotros debemos cuestionarnos y decir, algo está pasando conmigo, que debo trabajar para mejorar las relaciones laborales, para mejorar las relaciones con mi jefe o con mis pares, etcétera, ¿no? Porque siempre tendemos a proyectar, no, en la mayoría de las veces tendemos a proyectar nuestras historias no sanadas en nuestros espacios laborales, ¿sí? Por ahí te diría yo.
Interesante, ¿no? Y lo importante también es saber, Lore, que para todas estas cosas hay cura, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener el proceso, digamos, yo digo, de sanación y al final del tratamiento tú vas a tener la posibilidad de decir, sí, estoy sano porque me traté, me cuidé, cumplí mis objetivos, ahora soy una persona sana y puedo vincularme a un trabajo de la mejor manera, ¿no es cierto? Ujú. Sí, la verdad, yo creo que todos los seres humanos tenemos situaciones difíciles, pero que esas situaciones difíciles y que esa historia no nos determina. Mm, ¿Sí? Que nosotros, así como hemos vivido esas situaciones, también estamos bien hechos, diría yo, mm. que tenemos una mochila con las herramientas para poder enfrentar esas situaciones y para poder caminar a lo largo de nuestra vida de una manera más sana, con mejores relaciones intrafamiliares, laborales, etcétera. Lo que sí necesitamos es que los especialistas les ayudemos como a descubrir esas potencialidades que también tienen y que muchas veces por estar en medio de la tormenta, de la situación, nos impide ver que hay muchas oportunidades de crecimiento como seres humanos, de ser mejores personas y de no repetir las historias dolorosas que hemos vivido y sí repetir las cosas buenas que sí se dan y se han dado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y vivir desde ahí, vivir desde la luz que todos los seres humanos tenemos. Ujú. Qué importante lo que tú dices, mi Lore. Y por último, somos seres espirituales, ¿no? Además de seres racionales. ¿Crees que en las empresas debería haber un espacio en que los colaboradores puedan tener un momento de meditación espiritual dentro de su jornada laboral? ¿Y por qué? ¿Tú crees que sí se podría hacer eso? A ver, yo creo que sí, me gusta lo que tú abordes esta dimensión espiritual y aquí solo haría una aclaración que esta dimensión espiritual la tenemos todos los seres humanos independientemente de nuestra creencia religiosa o de nuestra no creencia en Dios, ¿sí? Exacto. Eso es muy importante hacer énfasis porque a veces tendemos a relacionar lo espiritual únicamente creo en Dios o no creo en Dios o creo en tal religión o no en la otra, ¿sí? Y no tiene nada que ver. Esa, perdón, dime. Perdón, lo que pasa es que yo me acuerdo que alguna vez escuché que tenemos, que todo el ser humano tiene esa dimensión espiritual, aparte de la racional, de la psíquica, tenemos esa dimensión espiritual, como tú dices, no tiene nada que ver con la religión ni con nada de creer o no creer en un ser supremo, pero tienes esa espiritualidad. Por eso abordo yo este tema porque me parece súper importante, ¿no? Ujú, ujú. Y esa dimensión espiritual de la que tú mencionas es la que nos hace buscar esa relación con lo trascendente, ¿sí? Con lo trascendente. Y por lo tanto, en esa búsqueda es muy importante los espacios de silencio y la contemplación, porque eso nos ayuda como a un momento de un equilibrio interior, tranquiliza nuestra mente, tranquiliza nuestras emociones y por lo tanto, yo te diría que sí sería conveniente estos espacios o utilizar esta técnica del mindfulness, ¿sí? Que es tomar conciencia de nuestra respiración, una respiración consciente, tomar conciencia de nuestro cuerpo, tomar conciencia de cómo estamos y empezar a ganar en el silencio, en la contemplación, porque es precisamente cuando el agua está quieta, donde nosotros podemos ver los tesoros que guarda el mar o que guarda el río, ¿sí? O el riachuelo. Y es en ese momento en el que la persona va a poder tomar mejores decisiones, ¿sí? Tanto para su dimensión personal, familiar, como desde las decisiones laborales. Ujú. Así que sí sería conveniente y no te toma mucho tiempo. Puedes hacer un espacio de 10, como máximo 15 minutos y los beneficios son integrales, no solamente corporales, físicos, psicológicos, espirituales. Ajá, podríamos decir entonces que tener estos espacios en las empresas también les sirve para su desarrollo laboral a los colaboradores y para la productividad de la empresa, ¿no es cierto? Sí, 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 así es. Sería una muy buena idea que puedan implementar esto dentro de las empresas. Ujú.
Qué maravilla, Lore. Me encantó conversar contigo, la verdad. Quisiera extenderme muchísimo más, pero bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, siempre digo lo mismo, pero es así. Si es que les gustó pues la entrevista, ya saben, nos pueden poner en los comentarios qué opinan. Lore, me gustaría que nos des tus redes sociales, tu número telefónico, donde pueden acudir a tu terapia, porque me parece genial para todas las familias que, como tú dices, tarde o temprano vamos a necesitar. Con mucho gusto. A mí también me encantó poder conversar contigo y gracias por esta oportunidad de poder compartir un poco de la experiencia en el trabajo con la salud mental con las personas y en el ámbito laboral, que es muy importante. Ujú. Bueno, mis redes sociales en Facebook es Lorena Pérez, ¿sí? Terapeuta familiar sistémica. En Instagram también es Lorena Pérez y mi número de celular es el 098 70 80 351. Soy de Ecuador, entonces pueden marcarlo directamente. Y si es de otros lugares fuera de nuestro país, con el 593 delante de ese número. Perfecto, mi Lore, te agradezco muchísimo. A ustedes, amigos, pues sí, nos ven desde otros países también y ya saben, pues aquí está Lore para ayudarnos justamente, ¿no? Pensar un poquito más en nuestro bienestar emocional, que es lo que hemos tratado el día de hoy, la inteligencia emocional, cómo la podemos aplicar en nuestras organizaciones, cómo la podemos aplicar nosotros personalmente, qué tipo de cosas podemos hacer para ir mejorando. Qué importante esto, lo que tú dijiste, Lore, del ser empáticos, del ponernos en el lugar del otro, de no quedarnos callados, de no quedarnos impávidos sin hacer nada. Esta sociedad necesita amor, necesita comprensión, necesita empatía, porque si seguimos indolentes sin hacer nada, pues creo que el destino que nos espera es muy triste. Gracias amigos y bueno, esperemos que les haya gustado. Avísenme qué les pareció para seguir haciendo unas chéveres entrevistas en nuestro canal de YouTube. Les espero hasta la próxima y muchísimas gracias. Chao, Gracias. gracias.